Cuando te digo ahora vengo, me pierdo por ahí y ya no vuelvo más. Cuando te digo ahora vengo, El Oro y el Moro. Un magazine matutino. De la séptima. El Oro y el Moro. soy un hombre fiel, lo sabes muy bien. No hay por qué. Muy bien, así pasaba la banda Radiohead con un tema que todo el mundo conoce, que es Creep. Y estaba previsto el otro tema que habíamos anunciado, que se llama Stone Whispering o algo así en inglés. Y César nos aclara que la traducción de ese tema sería algo así como Basta de susurros, algo así. Bueno. Saben todos, bueno, estábamos a la espera de que llegara justamente nuestra querida amiga Romina Aragón con su columna de psicología con Patitos en Fuga. Y tengo una mala noticia, llegó. No, por supuesto que es una muy buena noticia. Le damos la bienvenida a Romina. ¿Cómo le va, Romina? Bien, bien, buen día, muchas gracias. ¿Cómo va eso? La mala noticia es que llegué tarde, pero era todo para ejemplificar, porque como hoy vamos a hablar de la culpa, vine con culpa puesta encima, por llegar así, muy sobre la hora. Bueno, pero ahí, hay que rajuñando claro, los media hora reglamentaria que tenemos oficialmente. Hay que entender que hoy es lunes y que el tráfico de los autos en la ciudad es bastante caótico y a veces se pone muy complicado. Cualquier cosita que pase hace que se atasque el tráfico y es imposible llegar a tiempo con los horarios, más con la licenciada sabemos que es una mujer muy ocupada y que muy lejos. se toma su tiempo para poder llegar a nuestro estudio. Romina, hoy la temática es la culpa. Uh-huh. ¿De dónde viene la culpa? ¿Cómo nace la culpa? Hemos tenido muchos comentarios en el chat en vivo. Sí. Y seguramente no sea un tema que podamos abordar tan simplemente, tan fácilmente, ni en tan poco tiempo tampoco, ¿no? Exacto. Bien. Bueno, tenemos si querés te paso, muchos que tienen que ver con la culpa con determinadas comidas. Uh-huh. Me gustó porque la consigna era placer y culpa, claro, ¿no? Placeres culposos. Placeres culposos. Que hay ahí una vueltita de tuerca que es la que a todos nos preocupa y está buenísima. Bien. Te escucho, No, pero nada, eso, felicitando la consigna porque hace ese enganchito claro, que va a estar bueno. Todo mérito de la jefa, Muy bien, muy bien. Sí me gustaría quedarme en un comentario de los extraordinarios que llegaron, pero hay uno que es de nuestro amigo César Ramírez, y te lo paso a leer, que dice: nos han neutralizado sentir culpa por nuestro ocio, y creo que es sobre todo por la obligación que en el sistema estemos inmersos a ser productivos todo el tiempo. La necesidad constante de ser productivos ha sido interiorizada de tal modo que el descanso, en lugar de ser vivido como una necesidad legítima, suele experimentarse como una transgresión. Después, el resto no me genera culpa, lo que escucho, lo que veo en series o películas. Porque también estaba eso, ¿no? La música, la comida, bueno. Claro, placeres que dan culpa. Bueno, y el ocio, aparte de como una necesidad, también incluso bajo el mismo mandato de productividad podría verse hasta como un premio, decir, por fin puedo descansar, por fin es domingo, y sin embargo, también escuché otro de los comentarios al que quiero alcanzarle este abrazo, culpa de estar los domingos en pijama, y de pronto la gracia del domingo es poder gozar de la no productividad y hacer del tiempo lo que considere cada uno. Claro. Y si lo que considera en ese momento es eso y no le hace daño a nadie, uno diría, la cuenta está cierra redonda, no debo nada, nadie me debe, no debiera haber culpa, pero ahí está siempre. ¿Será que estamos acostumbrados a ser esclavos y no seres libres? No digamos. Puede que sí, esclavos de muchas cosas, esclavos de muchas culpas también. Por sobre todas las cosas. Sí. Y de muchos mandatos, creo que ahí está el tema también. Como vos decías, la culpa
es un tema bastante grande, que en media hora no solo no se va a resolver, sino que sería como muy apretado intentar decir muchas cosas importantes. Entonces, a mí me gustó ese seguimiento que viene sucediendo, como, bueno, esta columna es medio experimental, ahí vamos conociéndonos cómo viene dándose, y, por ejemplo, en los últimos 4 encuentros también se fue dando esa continuidad dentro de lo vincular. Y yo pensaba, bueno, abrir otro tema, y el tema de la culpa inevitablemente también va a ser por lo menos una continuidad de al menos 2 o 3 encuentritos para poderle sacar un poco más de jugo y que la gente, al irse enganchando, vaya también ampliando la consigna, comentando desde otros lugares. Haciendo y ya sus reflexiones. Claro, con alguna construcción también del lunes tras lunes, ir enriqueciendo. Esa es la idea. Genial. Y entonces también en esa propuesta es comenzar desde lo más básico, ¿no? De lo más lógico, por decirlo también de alguna manera. Uno dice culpa y de alguna forma esto claramente está vinculado con alguna cuestión moral, ética, ¿no? No es una palabra ideológica. No es una palabra solamente del campo de la psicología, de hecho es más que nada del campo jurídico, ¿no? Culpas, delitos, procesos, penas también, castigos. Claro. Toda esta lógica tiene, por supuesto, el trasfondo también, algo de esa lógica también está en la cuestión de la culpa como emoción, como sentimiento de culpa. Pues no es lo mismo el sentimiento de culpa que la culpa real de haber cometido algún delito. Vamos a usar un poquito la palabra pecado, no en términos tan cristianos, pero viene de ahí, y mucho de lo que tiene que ver con sentimiento de culpa también está bastante ligado a ideologías o a cuestiones judio-cristianas, ¿no? Es un pie importante. Como un esquema de pensamiento, ¿no? Esa estructura de la culpa, de la religiosidad. Sí, a través de la culpa también un ejercicio del poder, de cómo esas reglas van a cumplirse, porque si no se cumplen, Dios lo sabe. Claro. Y ahí es donde está dentro, toda esa lógica también forma parte. Por más que uno no haya nacido en una familia cristiana o judeocristiana, tiene que ver con una estructura social y de cómo funcionan los mandatos, ¿sí? Bien. Entonces, como ese afecto, esa sensación de ese emoción, sensación de culpa, sentimiento de culpa, en un principio sí lo vamos a relacionar, y es la forma más lineal y básica, y también podríamos llamar que parte de esa culpa es bastante saludable dentro de todo, porque nos ubica dentro de una sociedad, claro, nos hace entender y que los otros entiendan que yo formo parte de estas reglas, las conozco a las reglas. Si las rompo sin querer, porque sí, o porque me salió así, o por torpeza, o a propósito, aún así las conozco. No es que las rompo y me da lo mismo. La culpa, existen personas, por supuesto, que no tienen culpa y de ninguna manera sería una persona sana o aceptada en la sociedad, una persona que gira sin culpa por el mundo, y estamos más hablando de una estructura por ahí perversa, claro, ¿no? Una persona que deliberadamente, si hace daño, claro, no le queda ningún pesar. No mide las consecuencias de las acciones que pueden molestar o joder a otros. Y aunque las midas, si no te duelen, si no te duele en lo personal hacerle un daño al otro, aunque las midas, lo vas a hacer lo mismo. Claro. ¿No? Claro. Entonces hay algo de saludable, por decirlo de forma, en la culpa, en el sentimiento de culpa. Implica justamente esa construcción de formo parte de esta sociedad, conozco las reglas. Sirve para observar las propias fallas, sirve para ser responsable, es un estilo de culpa que sí me permite tomar responsabilidad y acción sobre lo hecho, o dicho o pensado incluso. Vamos a hilar más fino luego. Y también para defenderse y empáticamente ubicar cuando el otro está cometiendo actos que me hacen daño y decir, bueno, si no estás sintiendo ni culpa o no dijo nada o me
me hizo tal cosa y no me dijo ni mu después. Como bueno, yo ya estoy pensando que esta persona tiene unos criterios morales o éticos que no son los que yo comparto, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una función que es sumamente constructiva de la identidad y del yo en sociedad, ¿no? Empieza lo delicado cuando toco el micrófono. No pasa nada. Empieza lo delicado cuando hay algo de esa culpa, o sea, en la construcción interna de todas otras asociaciones donde esa culpa ya no es solamente lo sano, lo saludable y es vivir en sociedad, sino también otros elementos que ya están más internos, introyectados. Hoy hablaban de los placeres culposos. ¿A quién le hago daño si estoy todo el día en mi casa? Si justamente no estoy jodiendo a nadie. Ni a mí, ni a mi futuro, ni a un otro, ni a la sociedad. No. Si no le estoy haciendo a nadie daño, ¿por qué siento esa culpa? Ahí es donde se empieza a poner delicado el asunto. De alguna manera, como decíamos, esto de vivir en sociedad implica una quita de libertades, un recorte de libertades. Yo no puedo hacer absolutamente todo lo que quiero porque puedo hacer daño, en fin. Entonces, implica siempre un recorte. Y este recorte tiene también como un mandato, un criterio que uno comprende en las primeras infancias. Muchas veces desde el psicoanálisis, desde el psicoanálisis, casi todo se remite a esa infancia. Vamos ahí a buscar las semillas de casi todos los dolores, pues en esas semillitas se va formando toda una construcción de palabras, de ideas, que se van armando en una narrativa y ahí cada persona tiene sus particulares culpas, pero de alguna manera la semillita la compartimos. Esa semillita tiene que ver con la crianza, tiene que ver con lo que en algún momento hablamos sobre recibir el amor de los padres y desde dónde se recibe, desde dónde se reciben los mandatos. Para ser un buen hijo tenés que hacer esto no, ¿no? Empezamos con esa semillita. Muchas veces existe un castigo no tiene por qué ser un golpe. Estamos hablando de nada. Un padre o una madre desilusionado o hasta donde el niño pueda percibir y hasta donde la virulencia y la ética de los mapadres lo permita, pero hay como se empieza a hacer un interjuego entre si yo no hago lo que me dicen, quizás dejen de mirarme, dejen de quererme, dejen de estar para mí, dejen de cuidarme. Entonces, de a poco y de manera sumamente inconsciente, porque estamos hablando de las primeras construcciones del lenguaje, el no como criterio es una de las primeras cosas que aprende un bebito. No sé si aprende la palabra, no es la palabra no, pero aprende. Límite, claro. ¿Qué significa esa mirada? ¿Qué significa esa cara? ¿Qué significa ese ruido? Eso ya se sabe antes de la palabra. Entonces, con las pocas herramientas que tiene un niño, un bebito, va por lo menos identificando eso. ¿Qué tengo que hacer para que me miren mejor y qué cosas no tengo que hacer para que estos padres o todas las personas de amor que te rodeen me sigan amando y rodeando de amor? Claro. Entonces, en ese recorte, si lo pensamos así como dicotómico, de un lado tenemos el amor y la mirada de los mapadres y etcétera, y del otro lado quizás lo que tenemos es nuestro propio deseo. Y ahí... Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Y ahí, ¡tim!, la semillita de todo. Claro. No tiene mucho que ver con las formas de crianza solamente. No es para que uno diga, ay, no, tengo que criar distinto. Esto es estructural. Uno siempre se va a recortar un poco para vivir en sociedad, porque esperamos del otro también cierto recorte. No pierdas tu identidad, no pierdas tu totalidad de ser, pero algún recorte es inevitable, justamente para no dañar y para reconocer cuando soy dañado desde el otro lado. Entonces, bueno, esta semillita empieza también a hacer una construcción
Hay un criterio que seguramente muchos conocen, que es super yo, porque lo conoce todo el mundo. Hay palabras que del psicoanálisis han salido a lo popular de la calle y de alguna manera ya lo tenemos todo un poquito también mejor conocidos. Sí, sí. Pero bueno, en estas semillas se empiezan también a construir ese super yo, que es una instancia psíquica, una parte de la mente, del pensamiento, que es la que marca justamente ese deber ser, esa mirada paterna, esa legalidad, ¿sí? Ocurre en la alimentación y construcción posterior, ya no estamos solamente hablando de esta infancia, sino en la vida adulta también, que este super yo es bastante insaciable. Entonces, posiblemente después de algún acto donde no estuvo del todo bien o algo, venga otro sentimiento de culpa y otro sentimiento de culpa. Suele ser un poco insaciable. Si no sentís culpa por un lado, sentís por el otro. Pero no solamente por la voracidad o la violencia superyoica, sino también en este interjuego de el deseo, vamos a ponerle como la pulsión de vida, como aquello que nos invita a continuar, a decir, bueno, la zanahoria y voy tirando, o sea, voy girando, atracción del deseo a tracción, con el movimiento del deseo. Y hay algo como que viene pegado a ese deseo, que es esta otra emoción. Si yo, en la misma dupla deseo o amor, cada vez que yo transito hacia mi deseo, posiblemente tenga cierto temor de pérdida de aquello, aunque no esté haciendo nada de daño. Y aunque yo trascienda por completo, o sea, ceda por completo ante mi deseo, acá viene la cuestión más delicada y menos saludable de la culpa. En esa unión más dialéctica entre el deseo y el castigo, ¿sí? Como si ya queda agrupado un camino casi sin salida de esta culpa. Pues en todo placer se va a esconder algo de sufrimiento. En todo placer, y esa culpa es en sí mismo un castigo. Entonces, a veces no es necesario, justamente el tema, el super yo, no es necesario que me rete mi papá, yo ya soy grande, me reto solo, y me reto solo, y me castigo solo, y ese reto justamente ya funciona, ya opera como castigo. Estamos hablando en términos generales, no de patologías ni de enfermedades, sino de comportamientos que son cotidianos, ¿no? Básicamente esta falta de unidad a la hora de accionar, donde siento por un lado y pienso por otro, algo así. Digamos, siento placer en algo, pero pienso que no puede ser, que eso está mal visto, que hay algo que me está también tocando. Lo siento a eso. También lo sentís. Bien. Es emocional, porque incluso de hecho uno hasta un proceso súper interesante con la culpa es justamente racionalizarla, es decir, bueno, a ver, ¿por qué me estoy sintiendo tan mal? Si no le hice daño a nadie, no estoy jodiendo a nadie, no hubo ni siquiera a mí, ni a mi futuro, ni al de... ni por acción ni por omisión estoy haciendo ningún daño, ¿por qué me siento tan mal? Que ese es el quid de la cuestión. Porque la otra parte es fácil de entender. Vos decís, bueno, pero no le estás jodiendo a nadie, ya, disfruta tranquilo. Claro. En todo disfrute hay algo que igual se paga un poquito. No significa esto que uno vaya a vivir en todas las acciones con culpa, porque uno también a la larga, en el desarrollo y en la maduración, un poco aprende a conocerse y justamente también se baja un poco a tierra y dice, bueno, no vamos a sentir culpa. Puedo sentir orgullo por lo que estoy haciendo y alegría también por lo que estoy haciendo y me lo permito. Y es todo un proceso también.
en distintas formas y gradientes de salud mental, vamos a decirlo, ¿no? Hay personas cuya culpa, esta culpa interna que es muy inconsciente, es mucho más virulenta, y en otros en los que al racionalizarlo no puedes, baja y calma esa emoción y esa sensación. Pero la culpa no es un pensamiento, ese es el problema. Si fuera un pensamiento sería más fácil de desarticular. Es una emoción y que viene directamente muchas veces pegada. Por eso en psicoanálisis se dice que es como por estructura. No es el resultado de alguna acción solamente. Que es por eso empezamos por lo lógico. ¿Cuál sería el criterio lógico de la culpa? Y bueno, si haces daño te sentís mal, obvio. En algún momento, o sea, el corazón delator que hace ahí, como el cuento de Allan Poe, ¿no? Te hace sentir esa culpa por una acción. ¿Sabes qué me imagino, Romy? Disculpa que te interrumpa, pero es cuando aparece la palabra culpa, es como cuando querés, te haces esa pregunta, ¿por qué me siento culpable por esto? Es como, yo, ¿sabes que me lo grafico? Que empiezo a tirar de ese hilito para buscar el porqué y empiezan a aparecer un montón de cosas interesantes para poder describir y poder corregir, y sobre todo para no sentirme culpable, que me siento culpable. Tal cual, eso, sentirse culpable de sentirse culpable, eso pasa también. Que ahí ya entramos, bueno, ese tirar del hilito y tirar del hilito es justamente encontrar la propia narrativa de cómo esa semillita en mi historia personal y particular construyó una narrativa. Hay gente que se siente súper culpable por salir de fiesta, que te siente súper culpable por comer de más o no, o lo que sea. Vi que había muchos comentarios sobre la comida. Sí. Hay gente que se siente culpable por estar contento mientras otras personas no pueden estar contentas, por ejemplo. O al revés. O al revés, claro. Sí, pero lo raro es esto, cuando uno se siente culpa por algo que no tiene que ver con un dolor o con un daño, sino con una alegría que no modifica la vida del otro en nada, ¿sí? Todos compramos para hacer un sorteo y una sola persona se lo gana, y ¿cómo te vas a sentir culpable por eso? Claro, absurdo, claro, pero bueno, claro. Ahí está. Mirá, te paso el ejemplo de mi vieja, ¿no? Mi vieja, después de haber trabajado toda una vida jubilada, mínimamente cómoda, en una casa caliente, fresca en verano, qué sé yo, se ganó, digamos. Pero ella siente como una cierta culpa, y cada vez que hay alguna inclemencia fuerte, frío, lluvia, viento, ella se siente culpable por estar cómoda cuando hay mucha gente que la está pasando mal. O cuando sus padres no pudieron pasarla bien. Tal cual. No poder gozar de los privilegios porque otros en la misma cadena familiar no han gozado, es una culpa muy constante y muy difícil también. Claro. Porque está interna y está internalizada también desde mucha historia familiar. Se ha dicho, no, porque en nuestras épocas no teníamos esto, no teníamos, y uno acá lavándose las manitos con agua caliente en la mañana, hasta te da culpa de decir, pero no, es un bienestar, claro, que es lo mínimo, que lástima que ellos no hayan podido, pero yo ni siquiera estaba en el planeta como para haberle resuelto. Claro. No hay chance de que yo tenga responsabilidad sobre esto. No obstante, esa culpa es casi histórica, genealógica, ¿sí? Y no desde el lado de constelaciones, sino desde la narrativa que a mí me dio origen, implica el sufrimiento para la vida. Y entonces, tan sutil, ¿no? Por donde también ha entrado, ¿no? Esta cuestión de viento eran los de antes, porque ahora, ¿no? Sí, total. Sí, totalmente. Viento, sí, todo era, pero te quejas de lleno. Claro. Antes se trabajaba. Ahora, ¿qué? Estás sentadito en una oficinita. Tal cual. Bueno. Agarra la pala, ¿no? Tantas huevadas. Y esas broncas, pero también son broncas transgeneracionales. Claro. O sea, y desde un lado bronca y desde el otro lado culpa. Como, bueno, yo voy a defender mi postura, pero también voy a sentir culpa mientras la defienda. Porque no me la estoy pudiendo sacar. Porque justamente hay parte de esta culpa que no es nada productiva, que no es nada reflexiva ni consciente, que es una culpa más inconsciente y más irracional.
A veces es, creo que con esta acción le hago daño. Ay, no le invité a fulano, y si se siente mal, me siento Claro. no hagamos nada, porque no alcancé a avisar. Bueno, y también, o sea, implica ansiedades, inhibiciones, implica también a veces la parálisis. No voy a hacer esto porque, y si se enoja fulanito, no, por ahí se la agarra, no. O me dice algo, o me siento mal simplemente. No solamente es en el afuera, también hay en el afuera un montón de miedo al reclamo. Claro. Pero ya al estar un otro, es distinto el proceso. El planteo de cómo funciona dentro mío la culpa es en sí mismo súper interesante. Porque uno cree que racionalizándola simplemente vamos a poder resolverla. Y vamos a poder resolver la parte racional. Pero hay otra parte que va a estar inconsciente, que uno, a través del proceso terapéutico y de ese tirar del hilito, que vos decís, bueno, ¿de dónde viene, de dónde viene, de dónde viene? Lo que hacemos es conocer la narrativa y cuando venga esa culpa sabemos por qué, cómo y de dónde viene. Y así lentamente también en el entrenamiento de eso uno lo va minimizando o viviendo con ello, pero sin que te detenga para tu propio éxito. No, bueno, mi vieja no pudo lavar la ropa con agua caliente, entonces, si mi vieja no pudo lavar ropa con agua caliente, yo, ¿para qué voy a querer lavar ropa? Si mi vieja pudo, yo también. Y tu búsqueda de tu propio bienestar queda limitada por esa culpa. Claro. Y ahí es donde no está bueno llegar, porque la propuesta es que sea hacia el crecimiento personal de cada uno, todo el entendimiento de quién soy, mis culpas, mis miedos, mis todo, justamente tiene que ver para que uno pueda cada vez hallar más su propio bienestar. Lo que para mí es bienestar, a por ello. Trabas en el camino, muchísimas. La culpa es una... Internas y externas, supongo, ¿no? Internas y externas. Hay Y- una sociedad que te tilda. Ujú. ¿No? En mi caso, por ejemplo, no quiero ser tan autorreferencial, pero de ser músico o dedicarme al arte, y la famosa frase, sí, ¿y de qué trabajar? Ujú. Entonces te sentís culpable por una decisión que hace bien, te hace bien a vos y le hace bien a los demás. Tal cual. Terrible, terrible. Sí, tal cual. Y es eso también, ¿no? Por la propia... disfrutar del éxito propio cuando los otros no han podido, los privilegios, que entiendo que no estamos a favor de que la gente tenga privilegios, pero la realidad es que hay muchísimos privilegios que sí existen. Tener una casa calentita no debería de ser un privilegio, pero hay un montón de personas que no la tienen y sentir culpa por aquellos que no va a quitar el calor de mi casa. Tal cual. Lo que sí puedo hacer con esa culpa es militar para que a esas personas no les pase lo mismo, ir con acción directa hacia eso. O sea, se puede, esa culpa puede ser movilizante. Cuando esa culpa, aunque inconsciente, aunque irracional, es movilizante hacia una acción de bienestar para el mío o para el todos, más que nada para el todos en este caso, porque si es solo para mi bienestar, no hace más que retroalimentarse. Claro. Hay una posibilidad de acción. Cuando es, no, bueno, me quedo hasta acá nomás porque el resto no pudo, o total, ¿para qué? Si se puede menos, o mejor ni salgo porque, no sé. Es muy clásico las culpas maternas cuando tenés un bebito, decís, bueno, quiero salir con mis amistades. Es una desesperación y una ambivalencia enorme. Las madres de niños pequeños como de perder mucho del training social, de salir, de verse con las amistades, etcétera, pero no por otra cosa que por la culpa muchas veces. Pues decís, bueno, pero lo dejas con la abuela, lo dejas con el papá, lo dejas con algún tío, o sea, como hay un montón de lugares donde ese niño va a estar bien y cuidado. Sí, pero no. Y vos podés gozar tu vida Claro. sin hacerle daño a nadie. Y sin embargo, en el caso de que esa persona sí vayan, salga de la casa, se encuentre consigo misma, porque al encontrarse con sus amistades hay algo que se recupera del yo mismo también, de tu propio nido,
Bueno, pero todo eso se hace con la daga de la culpa en el centro del claro. pecho. Madres entenderán. Sí, madres supongo. que comen chocolatitos escondidas. Y no está el crío tampoco. Y capaz no come chocolatito. Pero bueno, esa sensación es muy interna y no es tan fácil de lidiar y sacar. La idea no es dejar de sentir culpa. La idea nunca va a ser volverse un perverso que no sienta culpa por nada. Bueno, no sé, si no se pudo, no se pudo, yo hago la mía, me da lo mismo lo que le pase al resto, el pibe se queda, ¿qué me importa? Apago el teléfono y si surge una emergencia, que no cuenten conmigo, ¿no? Hay criterios, hay criterios distintos. Claro. Que no sea solamente exclusivo del padre. Claro. Pero bueno, ya sea por exceso o por defecto, la culpa empieza a ser peligrosa, ¿no? Empieza a ser menos saludable. Es como va siendo mella, ¿no? Va siendo una mella, es muy sutil, es muy como un fantasma ahí recorriendo que tiñe todo, como una musiquita de fondo sería. A veces es como una musiquita de Claro. fondo, sí. Por eso no es solamente silenciar la musiquita de fondo, es quizá entenderla, el asunto. Y entender quizás de dónde viene, a dónde va, tampoco es cuestión de culpar, o sea, no, porque ahora yo me di cuenta después del trabajo terapéutico que no puedo crecer, no tengo termotanque porque mi madre lavaba en una palangana. Entonces, culpo a mi madre porque lava una palangana y como, no era por ahí, no era por ahí. No era, claramente. Pero suele pasar también en este proceso, ¿eh? Suele pasar en el proceso terapéutico que uno dice, pero esto entonces no es mío, esto es de mi vieja. Bueno, sí, pero ahora es tuyo y es tu trabajo. No es tu trabajo decirle a tu mamá, mirá lo que hiciste. Es tu trabajo ver cómo resolves esa narrativa que ya está en vos y que quizás no tiene que ver con ningún daño real ni imaginario, pero que ya está en vos, ya mueve tus pasos de alguna forma. Y posiblemente los mueve en tu contra, porque los mueva en no lo puedo hacer, o mejor no, o hago otra cosa, o hago como que no me importa nada. Entonces, procesos de angustia o sintomatología. La culpa es súper sintomática. Va un montón al cuerpo, un montón de cuestiones que tienen que ver con dolores físicos, son escondites de la culpa. Claro. Y en el síntoma lo que sucede es que todo junto, todo cierra en el síntoma. Llevo adelante mi deseo, pero a la vez el síntoma funciona como castigo también. Entonces, sé que soy parte de la ley, es decir, no estoy por fuera de la sociedad, estoy dentro de la sociedad. Esto es súper importante para la construcción del psiquismo. Estar en la sociedad o estar al borde o por Entonces yo sé que formo parte, pero tengo estas trabas, ¿no? Así que lo de los síntomas. Me perdí un poquito. Sí. No te Los sientas síntomas, culpable. no, me sonrojo de vergüenza, qué parecida también, ¿eh? Ah, sí, claro. Oiga, sí. Claro. En el síntoma todo cierra. Me siento culpable o no me siento culpable, pero lo que tengo es un castigo. Ya está, ya ¿qué más querés? ¿No ves que lo que sea que corporal? ¿No ves que se me parte la cabeza? ¿No ves que estoy con vómito desde ayer? Claro, ¿No ves que claro. qué me vas a venir a decir? Mira la mal que la estoy pasando. Ya es un castigo, ya hay algo en el psiquismo donde gira y cierra la ecuación. Y además que si me siento culpable, por lo menos ayúdame y compartí mi culpa. Tal cual, o ayúdame, claro. De mínima, sentite culpable igual que yo. Sí. Si vamos a sufrir, sufrimos todo. Tal cual. Y eso inevitablemente sucede porque es así, es una construcción social. Sí, y hay la construcción a la que no podemos caer es a la idea de que uno va a estar del lado del bien siempre, todas las veces. Claro. Es una ilusión también en esto de quien no siente culpa. Es una ilusión creer que uno va a estar siempre accionando bien. Y
no necesita sentirse culpable porque no hizo nada peligroso o dañino para el otro. No caer en esas ilusiones, aceptar también que bueno, la culpa va a formar parte y la clave puede llegar a ser entenderla para que no gobierne toda la acción. Ahí está. Entenderla para poder meter mano y en todo caso modificar el relato. Sí, o no hacerlo tan carne y de a poco irlo suavizando también, ¿no? Para que no se reproduzca y claro, cada vez se haga más fuerte eso. Autoobservarse y también una manito para mirarse, ¿no? Sí. Y no sentirse tan sapo de otro pollo. Sí, tal cual. En todo caso, en el día de los batracios, no seamos todos lo mismo. Sí. 10 de la mañana, 10 ya del mediodía. 10 del mediodía. 12 del mediodía. 10 del mediodía. Sé que este tema es un tema que nos va a demandar quizá unos cuantos encuentros y está muy bueno que así suceda. ¿Qué trabajito, qué recomendás, qué tarea para el hogar en esta semanita para volver a reencontrarnos el lunes, de mínima atender a eso, ¿no? Yo creo eso. En los momentos que me siento culpable, ¿le estoy haciendo mal a otros? De mínima, ¿no? Sí. Ese filtro de racionalización de mínima es indispensable. Porque de última, desde el lugar consciente, te deja esa calma, por lo menos desde el lugar consciente. Del lugar inconsciente quizás no tanta, Bien. porque, insisto, siempre hay alguna sensación de culpa. No significa que en todas las acciones uno sienta culpa, No, claro. Sino que en aquellas acciones donde uno lleva adelante su deseo, muchas veces surge esa culpa por la otredad. El problema es que cuando uno no lleva adelante su deseo, esa culpa también es hacia el propio no cumplimiento del deseo. Claro. Cuando uno cede ante el deseo, dice Lacan, ¿no? O sea, como, bueno, no lo hago. Ahí esa culpa posiblemente sí se sintomatice o se somatice o ya tenga más que ver con lo identitario. O sea, estoy recortando mi propia identidad, estoy recortando mi propio deseo y eso es algo que al aparato psíquico Claro. le rompe el engranaje. Claro, porque es autorrepresivo, ¿no? Es ser el propio policía. Es lo peor que hay. Tal cual. Así que bueno, eso, pensarlo desde la otredad, por lo menos desde el lado consciente, es indispensable. Bien ahí. ¿A quién le estoy haciendo daño? ¿Cuánta responsabilidad tengo en esto o no? Porque hay acciones de las que no soy responsable y aún así siento culpa. Y no culparse por pavadas, esto también. Claro. Es difícil, pero Sí. sucede. ¿No? Algo que es completamente fortuito. Tipo, ¿qué culpa tengo yo? Que yo acabo de llegar a la parada del colectivo y la persona que está hace 40 minutos no pasó el colectivo y está puteando hace 40 minutos con lo que sea, ¿no? Podemos echarle cada vez más drama al asunto. Yo llego y pasa el bondi. Y hasta me puedo sentir culpable por eso, lo racionalizo y me siento culpable de sentirme culpable por algo de lo que no tendría que sentirme culpable. Entonces, bueno, también calma, abracito, no todo es que uno agarra, dice y hace. Claro. No me voy a sentir más culpable, listo, resuelto el problema. No siempre va a pasar así. Pero Yo me quedo no fajarse pensando en de esto. ¿No será, y queda como para reflexión, no será que también sentirse culpable es una manera de ganarse los cielos? Ahí vamos. Ahí vamos. Por ahí cantaba Garay, decía el refrán. Sí. Romy, muchas gracias. Linda tarea para el hogar en estos 7 días que vienen, como para poder observar mínimamente algunos comportamientos, algunos ruiditos, algunas musiquitas que están molestando ahí en el de fondo y ver cómo continuamos con esta temática el próximo lunes. Es fundamental que aquellos amigas y amigas que les gusta esta columna puedan dejar algún comentario, ver sus pareceres, preguntas, consultas, datos que pueden sumar a que la licenciada la próxima semana, el lunes, pueda desarrollar el tema con más precisión
y podamos también desasnarnos de cómo funciona todo este mecanismo de la culpa. Bien. ¿Te parece? Me parece. 13, muy bien. Romy, te agradezco mucho, que tengas una hermosa semana. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a compartir estos minutos con la radio y nos reencontramos el próximo lunes. Nos reencontramos. Muy bien, amigos y amigas, así pasaba la columna de la licenciada Romina Aragón con su columna Patitos en Fuga. ¿Qué tema es este de la culpa? Parece que nadie escapa a esta cuestión. Así que bueno, veremos el próximo lunes a ver cómo nos ha ido en la semana, si podemos pescar, si podemos darnos cuenta en qué momentos nos vamos sintiendo culpables y por qué. ¿Qué pasa con la culpa ahí? No te despegues de la señal porque ya llega Nuevos Sonidos. Mirá, un poquito tarde, se lo vamos a entregar hoy a Gabriel. Y además te recuerdo que a partir de las 17 llega Deriva Radio, hoy con una visita importante porque nos van a hablar también de lo que es esta propuesta que tienen desde el teatro, que es esta cuestión de formación de actores, formación de espectadores. Pero no estoy diciendo cualquier banana. Después me va a agarrar las cualquiera de las dos veras y me van a cagar a pedo. Bueno, el proyecto se llama Del Aula al Teatro, que es para la formación de espectadores y está muy bueno porque va a estar de visita la Sole Vargas y nos va a charlar de todo esto junto a las Veros. Bueno, mi nombre es Juan José Sobarzo Barzúa, me despido, hasta mañana. Cuídense, no van a hacer cosas que se sientan culpables por disfrutar del día, vayan, disfrútenlo. Tómense unos buenos matecitos, no va a estar tan fresco. Sí, a las noches no se desabriguen porque ya estamos con temperaturas bajas, estamos por debajo de los 5 grados, así que es la época donde todo el mundo se resfría y se llena de moco. Hasta mañana, cuídense y nos reencontramos a las 10 de la mañana ya con Julia Comusi, la conductora del programa de Oro y Moro, el magazine de la séptima. Ya son las 12, el programa terminó. El Oro y el Moro se despide con Juan y Julia. Qué dupla genial. La mañana juntos pasó fenomenal. En la web, YouTube, si quieres revivir El Oro y el Moro, siempre